A ver, pensemos un poco. Vivimos rodeados de sistemas que parecen, bueno, un verdadero caos, ¿no? La economía, la política, incluso nuestra propia mente. Todo parece estar en un conflicto constante. Pero, ¿y si hubiera algo más? Una especie de arquitectura oculta, un principio fundamental que nos explique por qué algunas cosas aguantan, se mantienen estables, mientras que otras simplemente se derrumban. Justo esa es la gran pregunta que vamos a explorar. ¿Será que existe un patrón, algo escondido a simple vista que determine la estabilidad? Bueno, para eso estamos aquí. Vamos a meternos de lleno en un concepto que intenta responder precisamente a eso, el principio axial. Ok, para entender de dónde sale todo esto, tenemos que viajar un poquito en el tiempo. Nos vamos a la segunda mitad del siglo XX con un sociólogo que vio cómo la sociedad estaba cambiando de una forma, bueno, radical, y se puso a buscar cuál era su nuevo centro de gravedad. Y aquí lo tenemos. Él es Daniel Bell. Allá por los años 70, con su libro El advenimiento de la sociedad postindustrial, básicamente dijo, oigan, algo fundamental está cambiando. Y para poder explicar esta nueva era que estaba naciendo, propuso una idea clave, una idea central. Bell lo llamó el principio axial. A ver, para que quede claro, imaginemos que es como el eje principal sobre el que gira, bueno, toda una sociedad. Es como la lógica central, el motorcito que le da forma a todo lo demás, desde cómo funciona la economía hasta nuestra cultura. Y aquí viene su idea, que fue totalmente revolucionaria en su momento. Bell dijo que por primera vez en la historia, lo más valioso ya no era la tierra o las fábricas. No, ahora era el conocimiento teórico. O sea, el nuevo motor de la sociedad era la capacidad de innovar usando la ciencia, los datos. Eso, para él, ese era el nuevo principio axial. Pero claro, una idea tan potente como la de un eje central no se iba a quedar solo en la sociología. Décadas después, un investigador, Sael Alfonso Sarmiento Arizmendi, se hizo una pregunta clave. ¿Y si este principio no solo aplica a las sociedades? ¿Y si aplica a todo? Y así es como el concepto dio un salto gigantesco para convertirse en un modelo universal. Y aquí está el gran salto conceptual. Miren, mientras que Bell usaba su principio axial para, digamos, describir una época, Arizmendi lo llevó a otro nivel. Se preguntó, ¿y si esto no es solo algo social, sino una ley fundamental de todos los sistemas complejos? O sea, de la física, la biología, la psicología, de todo. Pasó de ser una foto estática a un modelo dinámico y universal. Esta imagen, la verdad, lo resume casi todo. La idea central de Sael es que la estabilidad no viene de que no haya conflicto, sino todo lo contrario. Nace de la tensión, pero de una tensión perfectamente regulada entre dos fuerzas opuestas. Piensen en dos polos de un imán, que, justo por ser opuestos, crean un campo estable y estructurado entre ellos. Y esta cita lo amarra todo. Ojo, aquí está la clave. El eje del que hablamos no es un punto medio ahí, pasivo, sin hacer nada, no. Es una estructura mediadora que emerge de la propia tensión. O sea, es un sistema de regulación que nace para que los dos polos no se destruyan. Su chamba no es eliminar el conflicto, sino canalizarlo, usarlo para construir algo. Bueno, y a partir de toda esta idea tan potente, Arizmendi desarrolló una herramienta súper práctica para analizar cualquier sistema, el modelo FAISC. Ahora sí, veamos cómo funciona este marco en la vida real. Se llama FAISC, que son las siglas de Framework Axial de Interpretación de Sistemas Complejos. Sé que el nombre suena un poco rimbombante, pero en el fondo es un método muy claro. Sirve para analizar cualquier sistema, identificando sus dos fuerzas opuestas y la estructura mediadora que nace de ellas. Puede sonar abstracto, pero en la práctica es una herramienta increíblemente poderosa. A ver, la dinámica del FAISC se basa en tres piezas clave. Primero, tenemos una fuerza que expande, que empuja, que crea. Llamémosla variable A. Es como el acelerador. Luego, tenemos una fuerza que contrae, que frena, que limita. Esa es la variable B, el freno. Y la tensión constante entre estas dos, entre el acelerador y el freno, genera un tercer elemento, un estado observable, que llamamos estado X. Este estado X es, precisamente, el eje mediador,
el resultado que podemos ver de ese jala y afloja. Y aquí es donde todo esto cobra vida. Vamos a ver cómo esta estructura, expansión, contracción y eje, se aplica en el mundo real, en sistemas que no podrían parecer más distintos, como la economía y la psicología. Miren esta tabla, es súper clara. Pensemos en economía, el ejemplo clásico. La demanda quiere más y más, es la fuerza expansiva. A. La oferta limita lo que hay, es la fuerza contractiva. B. ¿Y qué nace de esa tensión? El precio X, que es el eje que lo regula todo. O vámonos a la psicología. La activación emocional, ese impulso, A, choca con la regulación cognitiva, el pensar antes de actuar, B. ¿El resultado? Nuestro desempeño X. El patrón se repite una y otra vez, en todas partes. Profundicemos un poco en el ejemplo de la psicología, que es fascinante. La salud mental se puede ver como ese eje axial que está mediando entre nuestros impulsos más emocionales y nuestra capacidad de razonar. Cuando ese eje se rompe, cuando colapsa, la tensión se desborda, o nos vamos a un sentimentalismo que no ve la realidad, o a una lógica fría y calculadora sin empatía. Mantener el equilibrio es un trabajo activo, constante. Ok, hasta ahora el modelo es súper potente para entender cómo funcionan los sistemas, pero ¿podríamos ir un paso más allá? ¿Sería posible medir qué tan sano está ese eje mediador? Pues la respuesta es que sí. Y eso nos lleva al último componente de este increíble marco de análisis. Les presento el IAED, el Índice Axial de Equilibrio Dinámico. ¿Y qué es esto? Es ni más ni menos que un indicador numérico. Un número diseñado para medir específicamente la calidad y la salud de ese eje axial. Y esto es un paso gigantesco porque transforma una teoría conceptual en una herramienta de diagnóstico real, algo que podemos usar. La escala es súper fácil de entender. Va de 0 a 1. Si el valor está muy bajo, cerca del 0, pues malas noticias, significa que el sistema está colapsando. El eje mediador simplemente no está haciendo su trabajo. Pero a medida que el número se acerca a 1, el sistema se vuelve más estable, más resiliente. Básicamente, nos da un número para saber qué tan bien o qué tan mal está funcionando ese eje, ese estado X. Y aquí está el punto clave, la idea más importante de todo esto. El eje X no es simplemente el equilibrio, es la calidad de ese equilibrio, es su capacidad para adaptarse, su resiliencia, su fuerza. Y lo increíble es que gracias al IAD, esa cualidad que parecía intangible ahora tiene un número. Ahora podemos medirla y analizarla. Y todo esto nos deja con una última idea, una para quedarnos pensando. ¿Y si hemos estado viendo la estabilidad de una forma completamente equivocada? Tal vez la meta no es eliminar el conflicto, no es deshacernos de la tensión. Quizás se trata de construir y fortalecer esos ejes mediadores que la pueden regular. Quizás la verdadera estabilidad no es la calma, sino una danza perfectamente gestionada entre fuerzas opuestas.